Hola, buenas tardes, estimados estudiantes, autoridades, invitados, charlistas. Les damos la cordial bienvenida hoy para este ciclo que hemos iniciado de los seminarios profesionales, de charlas profesionales para el área de construcción. El avance tecnológico es un factor relevante en el desarrollo profesional de los especialistas, topógrafos y geomensores, los cuales deben estar actualizados en todos los temas de vanguardia del sector para lograr destacar entre sus pares. Este punto es un factor relevante en términos de eficiencia del trabajo realizado, efectividad de los productos desarrollados y la productividad que se logra incrementar con la incorporación de estas herramientas. La gestión contempla, entre otras funciones, el modelado, análisis, representación y difusión de la geodesia, fotogrametría y teledetección, sistemas de información geográfica e infraestructura de datos espaciales, relacionándose con otras ciencias para el procesamiento de la información geográfica que permita la toma de decisiones. Y este es el punto más importante. Desde luego, uno de nuestros charlistas nos va a contar precisamente de la importancia que tiene este factor. El desafío de este ciclo de seminarios técnicos es contribuir a la comunidad académica y a la empresa, difundiendo estas nuevas tecnologías que permitirán nuevos desarrollos y emprendimientos en nuestro país. La Universidad Tecnológica de Chile, INACAP, está comprometida en aportar con profesionales en esta disciplina que aporten a la productividad de la gestión de la información para diversos procesos, proyectos y desarrollos, de manera de hacer frente al desafío de incorporar nuevas tecnologías que nos permitan avanzar y aportar al desarrollo de nuestro país. Le doy la bienvenida a nuestro primer charlista en su temática de últimas tendencias en el uso del GNSS, Ariel Silva, gerente de soporte y preventa de la empresa Geocom. Muy bienvenido, Ariel. Gracias. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Sí? Bueno. Yo soy medio perquinético, así que voy a andar de aquí para allá, todo eso. Espero que no le moleste a nadie. Qué bueno. Bueno, el tema que me trae a mí es GNSS, en realidad es mi pasión. Hay otros temas que están pegando más fuerte hoy en día, pero este es de mi tema que yo quiero mucho, ¿ya? Le puse tendencias actuales en GNSS, en realidad responde a una serie de técnicas, ¿cierto?, de posicionamiento satelital que se están desarrollando hoy en día para la ingeniería, ¿ya? Tenemos lo que es el ayer, y bueno, ustedes ven ahí a un digamos, montón de gente haciendo observaciones terrestres. Era complejísimo hacer la adquisición de estos datos geoespaciales y, como podrán entender, en ese tiempo era todo analógico, de una lenta captura, entre otras cosas que podrán imaginarse. Y hoy en día hacemos la captura de datos de esta manera. Tenemos ahí un GNSS, ¿cierto?, que bueno, están bastante reducidos en tamaño, y también, por ejemplo, algunos sistemas de captura de imágenes que están relacionados directamente con los GNSS. Bueno, y también el tema de procesamiento de datos, ¿cierto?, a través de computadores de campo, ¿cierto?, tablets, celulares y qué sé yo, ¿cierto? Entonces, todo lo que ustedes veían ahí anteriormente está, digamos, compenetrado en este solo equipo, ¿ya? Hemos avanzado muchísimo desde esa perspectiva. Algunas definiciones. GNSS es el Global Navigation Satellite System. Involucra a GPS, a GLONASS, a Galileo y Beidou. Aquí tenemos la constelación americana, ¿cierto? Esta es de los rusos, esta es de Europa y esta es de los chinos, ¿ya? Si se ve desde esa perspectiva, esta está avanzando fuertemente. Bueno, esas dos ya están instauradas hace mucho tiempo y Galileo está un poquito atrás. Hoy en día la zona más caliente, si pudiéramos llamarle así, en términos de lo que es GNSS, es justamente Asia.
Tenemos también constelaciones de carácter local ahí. Y bueno, allá justamente en China, parte de Japón, Australia por el sur, por la parte de Rusia, ¿cierto? Se está viendo mucho desarrollo en cantidad de satélites, si pudiéramos llamarlo así, ¿ya? Tenemos que GNSS se ha convertido prácticamente en la base de la geodesia y la topografía, y por eso a mí me gusta muchísimo esto. También GNSS ha influenciado directamente en la navegación de algunos vehículos. Vamos a ver ahí un tema que tengo preparado. También, bueno, ha contribuido significativamente en el desarrollo de los sistemas de información geográfica. Que estén tan potentes hoy en día no es casualidad, ¿cierto? También es por el apoyo de GNSS. Y yo me acuerdo una vez que cuando nos invitaron al IGM, fue este caballero que se llama Germán Dreves. Él es, si no me equivoco, el secretario internacional de la Asociación de Geodesia. Y él dice que, lo voy a leer textual, cuando tome su celular y vea su posición en el Google Maps, recuerde que hay un grupo de geomensores, bueno, él dijo geodestas, pero yo lo estoy, digamos, chilenizando de alguna manera, detrás de eso. Es así de potente este tema de GNSS. Bueno, si lo dice él, habrá que hacerle caso, ¿cierto? GNSS es la ingeniería, entonces vamos más específico. Tenemos una actividad que involucra desde los milímetros hasta los centímetros, ¿cierto? Eso lo entendemos solamente nosotros, los geomensores, porque, sí, bueno, me van a perdonar si suena muy fuerte, pero los ingenieros civiles en realidad no entienden de eso. Nosotros sí entendemos de milímetros, ¿cierto? Y se nota cuando se piden presupuestos, por ejemplo, qué es lo que significa levantar datos al milímetro. Estoy diciéndolo de manera bastante coloquial, ¿cierto? Uno entrega un presupuesto y se caen de espalda, y en realidad ahí se dan cuenta que en realidad ellos necesitan centímetros. La construcción habitualmente requiere centímetros cuando ellos te piden milímetros, ¿cierto? Entonces se está desperdiciando un montón de potencial, ¿cierto? En términos económicos, ¿ya? Bueno, y otro tipo de aplicaciones como catastro, por ejemplo, para las municipalidades y todo eso, se resuelven con celulares, ¿ya? Bueno, y acá tenemos observaciones de redes, ¿cierto? Que, como les decía, van de algunos milímetros a algunos centímetros, y tenemos dos grandes métodos, el diferencial estático en postproceso y el absoluto estático en postproceso, y esto está en proceso de evaluación, básicamente por parte de las autoridades, porque no lo conocen. Es súper sencillo decirlo desde ese punto de vista. Nosotros los especialistas sí lo conocemos, ustedes también lo conocen, yo estoy seguro que lo conocen, pero en realidad esto no está siendo aceptado hoy en día, y estamos cayendo en un problema porque esto está, digamos, de la mano de aumentar la productividad. Si les pudiera poner un ejemplo, ustedes las mensuras mineras podrían hacerlo en absoluto estático. En este caso, el perito va solamente con un receptor, lo instala y se le acabó el problema logístico de ir a poner uno en un punto conocido, ir a poner otro en un punto desconocido y medir una línea base. Se acabó ese problema, ¿ya? Bueno, y tenemos en el rango de los centímetros los levantamientos topográficos, tenemos lo que se conoce como cinemático, que bueno, también es bastante conocido y de alguna manera ha sido pisoteado por lo que es RTK, ¿cierto? El levantamiento en tiempo real, donde hay un sistema de comunicación de por medio. Tenemos también la navegación precisa de vehículos, y le pongo navegación precisa porque, claro, ustedes cuando ven el taxi, por ejemplo, van navegando con un celular, esos son algunos metros, ¿verdad? Pero la navegación precisa requiere de algunos centímetros hasta algunos decímetros, ¿cierto? Esto lo están ocupando hace bastante tiempo en la fotogrametría y también en el tema de escáner láser móvil, por ejemplo, que está transportado o aerotransportado, depende de lo que presente la plataforma, ¿cierto? Y bueno, y el mapeo, que acá estamos hablando de algunos decímetros hasta algunos metros, y bueno, dos grandes métodos, ¿cierto? Absoluto por código o absoluto por código de fase y RTK, ¿ya? Vamos a avanzar más rápido. Entonces, las modalidades de observación. Tenemos, según el observable, ocupamos código y código de fase, ¿cierto? Súper simple. Ustedes tienen celulares, ¿cierto? Su celular tiene código habitualmente. Si es que no tiene AGPS, que es un sistema que triangula con las antenas de las compañías telefónicas, ¿cierto? Lo más probable es que su celular tenga código. ¿Y cuánto cuesta eso? Unos 200.000 pesos, ¿cierto? Versus un receptor que tiene código de fase, y aquí estábamos hablando ya de
decenas de miles de dólares, ¿cierto? Bueno, según el momento, tiempo real y postproceso. Tiempo real, lo que ustedes tienen en sus celulares, ¿cierto? Tiempo real no está asociado a la precisión, sino que al momento en el que se adquiere el dato. Y postproceso, cuando tiene que hacer un cálculo, ¿cierto?, habitualmente en un computador. Según la referencia, absoluto y relativo, lo que les comentaba de las líneas base, ¿sí? Según la movilidad, estático y cinemático. Estático para las redes, cinemático para el levantamiento topográfico. Entonces, si podemos hacer un resumen más grande de esto, tenemos acá el precio. Y precio significa depurar la técnica. Cuando usted quiere depurar la técnica, tiene que pagar un poco más, ¿ya? Lo otro es la precisión, ¿cierto? En tiempo real no se puede tener, digamos, milímetros, porque le estamos pidiendo al receptor que calcule en ese mismo momento. Y entenderán que todo el modelamiento, por ejemplo, de atmósfera, qué sé yo, el tema también geodinámico, ¿verdad? Si voy más a fondo, ¿cierto? Es imposible de hacerlo en tiempo real, hasta ahora, ¿ya? Y bueno, y el manejo del ruido, que también es muy complicado hacerlo en tiempo real. El manejo del ruido ya puede ser digamos, arreglado un poco en lo que es postproceso, ¿sí? Según la referencia, acá nace un tema muy importante, que es el tema de la época, ¿sí? La época, en realidad, a nosotros, justamente en Chile, nos está jugando una mala pasada. Ya les voy a comentar por qué, pero piensen en 2 centímetros al año de velocidad geodinámica, ¿cierto? O sea, usted está acá en un punto y en un año más va a estar 2 centímetros al noreste, un azimut de 45 grados. Si lo multiplica por 10 años, está desplazado a 20 centímetros, ¿ya? Y según la movilidad, densificación, ¿cierto? Aquí esto es redes y estos son levantamientos topográficos, ¿ya? Ok, la variable entonces a considerar, si podemos desglosarlas un poco más. Tenemos el precio, ¿cierto? Soluciones por código muy asequibles. Desde ese punto de vista, insisto, los celulares son lo mejor que le pudo haber pasado a la geomensura, ¿cierto? Ustedes descargan muchas aplicaciones, ¿verdad? Por ejemplo, de las que nosotros comercializamos, hay una que se llama Terraflex, y usted descarga, es capaz de hacer levantamientos topográficos solamente con el código de su celular, ¿cierto? Y los puede descargar después en formato shape y qué sé yo, ¿cierto? El código de fase se deben analizar para trabajos que exijan precisión. No todo se resuelve con los receptores geodésicos, ¿cierto? Desde el punto de vista de una municipalidad, para hacer un catastro, si quiere levantar, por ejemplo, grifo, vaya con su celular, es lo mejor que puede hacer. La precisión, las técnicas en tiempo real son de fácil implementación, por supuesto, porque usted está viendo coordenadas in situ, ¿cierto? Y es cosa de que usted sepa manejar un celular para que pueda entender un computador, ¿cierto?, que le está entregando datos en tiempo real, y ya cuando quiere hacer labores de postproceso tiene que tener un especialista, ¿cierto? Ahí ustedes entran fuertemente. Lo otro de la época, bueno, yo me adelanté acá, ¿cierto?, pero este es el gran desafío hoy en día, que nosotros los geomensores podamos manejar el tema de la época, ¿cierto?, y que podamos involucrarlo dentro de los levantamientos. Somos esclavos, me va a perdonar el representante del IGM, pero somos esclavos de los certificados de coordenadas, de puntos pasivos, cuando en realidad nosotros no tenemos una geodinámica pasiva, tenemos una geodinámica que es muy activa. Entonces, tenemos que hacer uso de esto de acá, y lo mejor está en términos de lo que es CIRGASCON y también de lo que ofrece PPP, ¿cierto? El tema de posicionamiento absoluto, pero de precisión. Y bueno, en densificación, aquí simplemente lo que les comentaba anteriormente, red geodésica y o topográfica versus levantamiento topográfico, ¿cierto? A esto se requiere el tema de la densificación. Si ustedes quieren medir un punto de forma muy precisa, o si quieren medir varios puntos, ¿cierto?, para tener ya un levantamiento topográfico, ¿cierto? Para seguir dándole vuelta, el código entre $1.000 y $3.000, ¿cierto? 2 a 5 metros de precisión, y esto significa que usted va a trabajar en una escala de 1 a 10.000. Si usted tiene, por ejemplo, una carta 1 a 25.000, se puede posicionar muy bien dentro del rango de error, ¿cierto?, que le ofrece esa carta, ¿cierto? Se puede posicionar con un receptor por código. Por otro lado, el código de fase, más de $10.000, usualmente este tipo de precisiones, y bueno, uso extendido en lo que es ingeniería, construcción y proyectos científicos, ¿cierto? Desde el punto de vista de la ingeniería y la construcción, aquí trabajamos con algunos centímetros, y en lo que se denomina el proyecto científico, qué sé yo,
proyectos de geodinámica específicamente, ven los entendidos en este tema, ven pocos milímetros, ¿cierto?, entre posiciones, ¿verdad?, para analizar efectos que son a larguísimo plazo, ¿ya? Según el momento, bueno, aquí nace el tema de la comunicación. Si usted lo quiere tener en tiempo real, tiene que tener un dispositivo que le permita tener esa comunicación, ¿cierto? Hoy en día nosotros históricamente hemos trabajado con esta radio UHF, pero hoy en día se está trabajando con Internet, ¿ya? Y bueno, está asociado a un retraso. Ese retraso no es de más de 10 segundos. Yo le puse ahí en realidad, porque estoy pensando en otro tipo de técnica, pero en realidad debería llamarse cuasi tiempo real. O sea, usted está midiendo un punto acá y en realidad viene con las correcciones de hace 10 segundos atrás, ¿ya? Y bueno, mal asociado a gran precisión porque, insisto, usted toma su celular, está viendo coordenadas y tiene tiempo real ahí en esas coordenadas, ¿ya? Tiempo real significa ver datos, ¿cierto? Ver un resultado in situ, ¿ya? Bueno, por proceso ustedes saben que se registran observaciones satelitales, las cuales se procesan después con software, nacen las redes tridimensionales, ¿cierto? Que bueno, son extendidísimas en lo que es la ingeniería, ¿cierto? Esto es especializado y bueno, en postproceso hay posibilidad siempre de mejorar la precisión, ¿ya? Según la referencia, en absoluto, usted requiere solamente una antena. Estoy desglosando cada uno de los métodos para que se entienda bien, ¿cierto? Usted necesita solamente una antena. Lo importante también de entender del posicionamiento absoluto es que la referencia viene de los satélites, ¿cierto? Por eso que no tiene un punto con coordenadas conocidas, ¿cierto?, donde usted instala una base. La referencia viene directamente de los satélites. Entonces, cuando se hace, por ejemplo, posicionamiento absoluto de gran precisión, la posición viene del satélite y por eso también es importante conocer la época, porque eso va cambiando, ¿ya? Bueno, se adquiere directamente época. Y en relativo o diferencial, ¿cierto? Hablamos ya de línea base, es un concepto que está, digamos, muy afiatado a lo que es la topografía, porque en la topografía usted instala una estación total en un punto de coordenadas conocida, tiene una referencia y empieza a hacer un levantamiento, ¿cierto? Eso es hacer topografía. Cuando partió GPS también se entendía desde ese punto de vista y bueno, fue ganando aceptación porque se manejaban estas líneas base. Pero cuando desaparece la línea base, todo el mundo queda como, dicho coloquialmente, quedan marcando ocupados, ¿cierto? Porque no tiene esta referencia terrestre, digamos, ¿cierto? La referencia ya es completamente satelital. Según la movilidad, aquí ven un estático, ¿cierto? Son bastante sencillos y fome de hacer porque usted instala un receptor y tiene que esperar a que termine de registrar datos, ¿cierto?, según cierto objetivo que usted se plantee, ¿cierto? Hablamos de convergencia o hablamos de encontrar la ambigüedad en el caso de cuando son líneas base, ¿sí? Y en cinemático nosotros, por ejemplo, tenemos aplicaciones en escáner móvil, ¿cierto?, donde ponemos GPS, en este caso 2 GPS en esta camioneta, entonces a través del levantamiento de datos que van haciendo estas dos antenas, es posible conocer la dirección del vehículo, aparte de su posición, ¿ya? Ok, quiero presentarle algunos casos, son 5 casos que tengo. El primero es de Tralcapulli, esto está, si bien entiendo, cerca de Osorno, un proyecto hidráulico que necesita de un montón de levantamiento topográfico. En el fondo quieren construir un canal, ¿cierto? Entonces, lo primero que la gente dice, hagamos una poligonal. Error, tiene que hacer una red. Ya no puede pensar en poligonales, ¿cierto? Desde ese punto de vista, las poligonales son muy débiles porque en términos de lo que es redundancia, tiene un número que es 3, ¿cierto? Ustedes pueden ver en todas las poligonales, tiene siempre un 3. En cambio, cuando habla de redes, ese número aumenta y cuando lo asocian en la varianza covarianza, ese número está abajo dividiendo, por lo tanto es súper importante que la redundancia sea lo más grande posible. Tiene que tener muchas mediciones, ¿ya? Y bueno, se define una red principal, ¿cierto? Y también una red secundaria. La red principal tiene entre 2 y 15 kilómetros de líneas base. Aquí sigue existiendo el concepto de línea base, básicamente para darle en el gusto al mandante, ¿cierto? Y la red secundaria tiene líneas base de, pongámosle 1000 metros, ¿verdad?, en donde van instalando un receptor y van haciendo el levantamiento en tiempo real. ¿Cuál es el objetivo de esto? Conseguir posiciones de alta precisión para apoyar los diferentes levantamientos topográficos, ya sea con GPS en tiempo real o con estación total, ¿sí?, con referencia a sirgas. Red con GNSS.
Eh, bueno, básicamente esto lo puse acá para que se entienda por qué se necesita hacer redes. Estamos hablando de un esqueleto, ¿cierto? Usted tiene un levantamiento topográfico y tiene que apoyarlo en un esqueleto, ¿cierto? Estamos hablando de una estructura geométrica de la más alta precisión posible, ¿verdad? Por eso yo le digo que los ingenieros civiles no entienden mucho del milímetro. Aquí realmente sí estamos hablando de algunos milímetros, bueno, y si somos también realistas, de algunos centímetros. Por lo tanto, ustedes van a apoyar levantamientos topográficos que están, digamos, si somos también bien honestos, que bordean los decímetros, ¿sí? En terrenos, qué sé yo, complicados, usted va con un jalón y el jalón se entierra prácticamente 5 centímetros, ¿cierto? Entonces es muy difícil tener un alto grado, digamos, de representación del terreno si pensamos en metodologías convencionales como estación total o GNSS, ¿ya? Y bueno, GNSS en este ámbito, en el ámbito de las redes, ha apoyado también muy favorablemente porque ha reducido los costos del punto, básicamente pensando en que no se necesita intervisibilidad, ¿cierto?, entre los diferentes puntos, ¿ya? Aquí tenemos el punto fijo con el que vamos a partir la red, ¿cierto? Es un punto que ofrece el IGM, pero tiene un problema, ¿cierto?, que es la época, ¿cierto? Tiene época 2002, no me refiero, aquí no estoy hablando de antes o después del terremoto también, que ha sido un tema súper controvertido, sino que estoy hablando de que esto es pasivo, ¿cierto? Si ustedes piensan, saquemos la cuenta, 2002, 2016, son 14 años, multipliquen 14 por 2. Tienen 28 centímetros, ¿cierto?, de movimiento geodinámico. Y afortunadamente, si nosotros pensamos en un paño chiquitito, en el INACAP, por ejemplo, se mueve completamente, no lo van a notar. Pero si tienen un levantamiento muy grande, sí lo van a notar, ¿ya? Bueno, entonces, la pregunta es, ¿por qué no incluir Sirgascon con época actual? Lo pueden hacer fácilmente y ya no seríamos dependientes de los certificados de coordenadas, ¿cierto? Aquí está la explicación un poco, la época. Entonces nosotros teníamos, por ejemplo, antes del terremoto corría un modelo que se llamaba VEMOS 2009. Este modelo plantea velocidades de 2 centímetros al año, ¿cierto? Después del terremoto el modelo se fue, coloquialmente lo voy a decir, se fue a las pailas, porque en realidad ustedes tenían un movimiento, si ustedes iban caminando para allá, de un momento para otro, en 3 minutos, ¿cuánto duró el terremoto? 2 minutos y algo, 3 minutos. En 3 minutos se vinieron para el otro lado, iba a decir una palabra que no puedo decir ahora, pero se fueron para el otro lado, ¿verdad? Fíjense en las líneas, estos vectores que están acá. En Concepción fue terrible lo que pasó, se desplazó 3 metros al suroeste y esto va 2 centímetros al año al noreste, ¿cierto? Y esto pasó en 3 minutos, ¿verdad? Y viene todo el tema de cómo se reacomoda esto, ¿cierto? Vuelve a haber un cambio geodinámico, ¿cierto? Y más encima después tuvimos el tema de Illapel, ¿verdad? El terremoto de Illapel. Ahí ven los desplazamientos que preparamos con algunos colegas, ¿cierto? Entonces, no podemos estar dependiendo de los certificados de coordenadas pasivos. Hay que utilizar la referencia activa, ¿ya? Bueno, y finalmente se construye esta red principal, ¿cierto? Ahí tienen las elipses de error. Esta red principal tiene entre aproximadamente 2 milímetros de presión horizontal, 18 milímetros de presión vertical, y estos son los puntos fundamentales para hacer el levantamiento. Luego se construye una red secundaria que está apoyada, ahí sí, que está apoyada justamente en estos puntos de la red principal, y aquí cuando yo le hablaba de la varianza covarianza, aquí también esos puntos son súper importantes de considerar para hacer ese cálculo. Estamos hablando de la precisión que va a tener la red. Mientras más puntos fijos tenga su red, mejor. Entonces, este enfoque de trabajar con redes principales y con redes secundarias es básicamente para mejorar la precisión, ¿ya? Y bueno, también, si lo ven desde el punto de vista de hacer negocio, aquí ustedes tienen líneas base que pueden observar por 2, por 1 hora, y acá tienen líneas base que usted puede observar en 20 minutos, por ejemplo. Entonces, si usted es negociante, va a entender muy bien qué es lo que le conviene, ¿verdad? El segundo caso que tengo es justamente pensando en darle fuerza a este tema de posicionamiento absoluto. Nosotros hemos trabajado, Geocom en este caso, ha trabajado con un método que se llama RTX, ¿verdad?, que es de la marca que representamos. Entonces yo RTX, que es posicionamiento absoluto, de gran precisión, estamos hablando de que alcanza algunos milímetros de precisión, lo vamos a comparar con Sirgascon, ¿cierto? Para los que no están enterados, lo que es Sirgascon es una red activa, ¿cierto?, compuesta por diferentes GPS
y lo que hacen en Sirgas es darle coordenadas de manera semanal. Entonces, usted en vez de tener un punto con coordenadas pasivas, tiene un GPS que va cambiando sus coordenadas semanalmente. Lo que se ha recomendado para Chile es que se tengan por lo menos coordenadas cada 6 meses. ¿Ya? Las conclusiones a las que se llegan en las reuniones de Sirgas, ¿cierto? Pero bueno. Ok, y el objetivo, tomando como referencia las posiciones de Sirgas-CON, se comparan los resultados de RTX. Entonces, tenemos el caso de Concepción. Esto es para explicar más o menos por qué es importante tener la referencia activa o tener la referencia con PPP, ¿cierto? Acá ven lo que pasó después del terremoto, ¿cierto? Esta escala es de 10 centímetros y acá no alcanzó a salir, ¿cierto? Hablamos de que se desplazó en el norte 60 centímetros, bien rápido, ¿cierto? Y acá en el este se desplazó 3 metros, ¿verdad? Y entre el 2010 y fines del 2011 todavía no se estabilizaba, ¿cierto? Entonces, si usted se instalaba en un punto con coordenada pasiva, tenía un serio problema, porque todavía no tomaba la posición que le correspondía, aparentemente, ¿cierto? El punto estaba en la misma posición, aparente, ¿cierto? Pero en realidad geodésicamente estaba en otro lugar, ¿verdad? Y la altura, otro dolor de cabeza, pero bueno, este tema en realidad ya es mucho más complejo. Si lo vemos desde el punto de vista del catastro, esto tiene que llamar fuertemente la atención, pero es imposible de explicar a un abogado, por ejemplo. ¿Cómo le dice usted a un abogado que el INACAP Maipú, ¿cierto?, tiene 4 puntos con coordenadas y que van cambiando 2 centímetros al año? Es imposible, no le va a entender, ¿cierto? Entonces ahí nosotros tenemos mucha culpa porque no hemos sido capaces de explicar eso, ¿ya? Ok, entonces, bueno, nosotros teníamos acá estaciones, esto es Antuco, Concepción, Copiapó, Iquique, esto es en la Antártica y este es Punta Arenas, ¿cierto? Esas estaciones no son de nosotros, son del IGS, ¿cierto? Excepto esta es de la Universidad de Concepción y estas estaciones las calcula constantemente Sirgas, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Tomamos cerca de 1, 2, 3 años de observaciones, las procesamos con RTX y obtuvimos... bien rápidamente obtuvimos 0,7 centímetros de diferencia en la componente norte para 3 años de observaciones. Luego lo hicimos con la componente este y obtuvimos exactamente lo mismo, ¿cierto? Está bien agrupado y en la altura, bueno, fue un poquito peor, ¿cierto? Tuvimos 1,5 centímetros, ¿cierto? Entonces, si Sirgas le da a usted un certificado de coordenadas con posiciones activas, ¿cierto? Y nosotros con RTX obtenemos exactamente lo mismo. Esto para la ingeniería es completamente manejable. No hay necesidad de seguir pensando en el certificado de coordenadas. Esa es la verdad, ¿ya? La repetibilidad, un tema que le preocupaba mucho a algunos colegas, ¿cierto? Entonces, esto hay que entender que esas precisiones se logran con grandes observaciones. Estamos hablando de que con 1 hora tiene esta dispersión, con 2 horas tiene esa dispersión, con 4 horas ahí, con 6, con 12. Con 12 ya es bueno. O sea, usted, en vez de ir a comprar certificado de coordenadas, ¿cierto?, se para en un punto, 12 horas con un GPS y tiene su certificado de coordenadas en el caso que quiera trabajar con época actual, ¿cierto? Si quiere darle en el gusto al mandante, habitualmente instituciones del Estado, ¿cierto?, vaya y compre certificado de coordenadas porque ahí no hay mucho que pelear en realidad. Y en 24 horas ya se obtienen algunos milímetros, ¿cierto?, muy poco. Esto es lo que más se acerca, digamos, al posicionamiento diferencial, a lo que había calculado Sirgas. Entonces, es un método que se puede, digamos, aprovechar fácilmente. Es de muy fácil operación porque usted va a un sitio, www.trimblertx.com, sube su archivo de datos y Trimble muy amablemente le envía un correo con un certificado de coordenadas, ¿ya? Ok, entonces la pregunta es, ¿RTX o diferencial? ¿Absoluto o diferencial, cierto? La verdad es que tienen que ser los dos. Es imposible pensar solamente en uno. Tenemos que mezclar las técnicas de posicionamiento satelital, ¿ya? Debemos convivir también con las posiciones que entrega Sirgas. Hay algunos casos donde vamos a poder ocupar RTX, ¿cierto? Pero usted se debe asegurar de la convergencia, ¿cierto? Si para usted pocos centímetros es bueno, instálese por 3 horas.
Si quiere algunos milímetros de precisión, ¿cierto? Posición absoluta, instálese por 12 horas, por 8, ¿cierto? Haga observaciones que sean prolongadas, ¿ya? Y bueno, la pelea que vamos a tener ahora, ¿cierto? Yo les ponía el caso de los abogados, ¿cierto? Pero bueno, era un poco para caricaturizarlo, ¿cierto? Pero hoy en día tenemos, bueno, siempre hemos entregado posiciones tridimensionales, ¿cierto? Pero también a esa posición tridimensional, hoy en día tenemos que entregarle la época de determinación. O sea, yo estoy parado en este punto, latitud, longitud, altura elipsoidal, más la época de determinación. Hoy en día estamos en mayo, ¿cierto? Pongámosle 4, ¿verdad? 4 meses, 4 partido por 12 es un tercio, 2016.3 periódico, ¿verdad? Caso 3, RTK por internet, ¿ya? Tenemos esto es muy potente, ¿verdad? Bueno, hay algunos con los celulares, chateando y todo eso, están haciendo uso de internet, ¿verdad? Lo cual es muy bueno, pero también lo podemos ocupar en el posicionamiento satelital, ¿cierto? Recibiendo correcciones diferenciales y corrigiendo nuestras posiciones a través de un método, digamos, que la señal, ¿cierto?, no es degradada por la topografía, como habitualmente ocurre con las ondas UHF, ¿ya? Nosotros tenemos una red que se llama la red GNSS Geocom, tenemos varias estaciones, hay algunas que están, bueno, las que vamos a instalar en el corto plazo, en La Serena, en Temuco, en Valdivia, Puerto Montt, y todas las otras que ven ahí ya están instaladas, están funcionando hace harto rato, desde fines del 2011, principios del 2012, esto están funcionando y esto es lo que tiene que llamar la atención, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de Bienes Nacionales tiene esto también por proceso, entonces usted va a hacer un levantamiento y después le manda un correo a ellos o se mete a catastro.cl y descarga observaciones para procesar líneas base y ellos también le entregan un certificado, ¿verdad?, de lo que es la estación, ¿cierto? Nosotros tenemos algo parecido, pero a nosotros nos gusta más el tiempo real en realidad, ¿ya? Y trabajamos, suministramos esta corrección, ¿cierto?, por internet. Precisiones submétricas hasta 150 kilómetros y precisiones centimétricas, digamos, en realidad S70 es bien en caso extraordinario, ¿cierto? Pero hablemos de 50 kilómetros, ¿ya? Bueno, y a mí como me encanta Sirgas, está vinculado a Sirgas también. Por lo tanto, es compatible con todo el desarrollo de la ingeniería a nivel local, ¿ya? Tenemos entonces ahí algunos ejemplos de lo que es el funcionamiento. Esto se denomina estación simple. Hay una estación de referencia, pero usted no se comunica con la estación de referencia. La estación de referencia lo que hace es mandar datos a un centro de control, por ejemplo, la estación de Puerto Montt, ¿cierto? Envía datos a un centro de control, ese centro de control procesa y usted recibe la corrección a partir de ese centro de control, ¿sí? Entonces, piensen que tenemos en Puerto Montt, en Concepción, en Los Ángeles, en Talca, ¿cierto? Entonces, el servidor envía los datos desde Santiago, a pesar de que usted está en Talca, por ejemplo. Tenemos otro método que se llama multiestación, y este es súper interesante. Una vez viajé desde Santiago hasta Los Ángeles, ¿cierto? Y nos fuimos con un GPS encendido, y el GPS tenía la capacidad de recibir correcciones diferenciales, primero desde Santiago, hasta que llegamos a la mitad entre Santiago y Talca, y se conecta automáticamente con Talca, viendo cuál es la distancia. Por lo tanto, aquí en este método, el GPS móvil tiene que mandar datos al servidor para que sepa dónde se encuentra, y así el servidor decide qué estación le envía la corrección diferencial, ¿ya? Bueno, y un ejemplo súper sencillo, en este caso fue un cliente de una empresa que se llama Ingeldub. Ellos no son especialistas en geodesia, topografía, es una empresa eléctrica y tenían un tema súper sencillo, levantar postes. Pero tenían un problema, que necesitaban hacerlo con precisiones de 50 centímetros y no podían hacerlo con topografía convencional porque le iban a robar los instrumentos. Tampoco podía hacerlo con GPS, ¿cierto?, porque también le iban a robar la base, ¿verdad? Esto fue en Lo Espejo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que le ofrecimos nosotros? Conéctese con la estación de referencia de Santiago y haga el levantamiento. Entonces fue con una camioneta, sacaba el receptor, ¿cierto?, por afuera del vidrio, ¿cierto?,
y medía ahí la posición y guardaba rápidamente porque pensaban que le iban a robar. Fue así, realmente fue así. Entonces, claro, ya nos bypaseamos completamente un requerimiento técnico y ya nos pasamos a una cuestión que prácticamente es administrativa, ¿cierto? Estar arrancándose de los ladrones, ¿verdad? Y bueno, y ahora soltaron a 2000 y tanto, entonces imagínate cómo estamos, ¿verdad? Y bueno, en el Google Maps usted lo ve así, ¿cierto? O sea, perdón, en el Google Earth lo ve así, que él básicamente necesitaba un shape después para entregárselo después al mandante y bueno, le fue espectacular, ¿ya? Y en terreno usted lo ve de esta manera, entonces fíjese acá, usted está más cerca de Santiago en este caso porque está a 600 metros de la estación, de Talca está a 240 y así es como decide el receptor, o sea, el servidor decide, ¿cierto?, qué corrección le manda, ¿ya? Y también lo pueden ver, esto es para la línea de mapping, ¿cierto? Y esto es para la línea ya de los GPS geodésicos, ¿ya? El tema de tiempo real es bastante interesante si lo ven desde esa perspectiva, ¿ya? En levantamientos urbanos, justamente aquí, bueno, el tema es que no le van a robar sus instrumentos. Ese es el argumento que por lo menos nosotros hemos encontrado. Nos pasamos por fuera totalmente un requerimiento técnico, insisto, estamos hablando de una cuestión administrativa, pero bueno, así es de potente la tecnología, ¿ya? Bueno, y en este caso levantaron algunas cosas acá en Renca, ¿cierto? El levantamiento urbano con 2 a 3 centímetros con líneas base de 11 kilómetros. Espectacular, ¿verdad? Caso 4, RTX en tiempo real. Tenemos acá posibilidades de tener levantamientos que no estén, digamos, ligados a una base. En este caso usted puede ocupar un receptor GPS cualquiera y recibir datos de correcciones que pueden ser vía internet o vía satélite, pero no creando una línea base, sino que con este método que es RTX, yo le había comentado anteriormente, lo estábamos haciendo en postproceso, ahora lo estamos haciendo en tiempo real. Hay cuatro modalidades, una que se llama Viewpoint, Range Point, Field Point y Center Point, y podrán ver que va de menos de 1 metro hasta 4 centímetros, con diferentes inicializaciones, ¿cierto? Las dos primeras 5 minutos y después esta otra alrededor de 20 minutos, ¿ya? La corrección es vía satélite, o sea, eso significa que usted se tiene que conectar con un satélite geoestacionario, dependiendo de la latitud, el satélite va a estar más arriba o más abajo, ¿cierto? Entonces tiene un problema porque tiene que estar en línea visual siempre con ese satélite. En ciudad no funciona, pero también existe la posibilidad de que lo haga por internet, ¿ya? Y en esta experiencia que les voy a mostrar ocupamos un receptor que se llama Trimble R1 con suscripción a Viewpoint. R1 es un receptor simple frecuencia y tiene multiconstelación, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, ¿ya? ¿Qué fue lo que hicimos acá? No, antes de eso le voy a presentar el R1. El R1 es esto de acá. Se mete acá en el bolsillo, por ejemplo, y usted va con un celular, se conecta con el receptor y no necesita un controlador. Usted lo maneja con su propio celular, ¿ya? Entonces da estas posibilidades de 50 centímetros, ¿cierto? Y acá lo que estoy mostrando es más o menos qué es lo que significa levantar con 50 centímetros, ¿cierto? Es bueno desde el punto de vista del catastro, ¿cierto? Si usted quiere hacer un movimiento de tierra con 50 centímetros, van a tirar el receptor por la cabeza, ¿cierto? Pero en realidad, para lo que es catastro y para lo que son muchas otras tareas habitualmente los geomensores le hacemos un poco el quite, esto es bastante bueno, ¿ya? Entonces tenemos acá un levantamiento en la portada, ¿verdad? Le puede crear una especie como de algo personalizado, ¿verdad? Para que sea como corporativo, ¿verdad? Grandes empresas ocupan esto, ¿verdad? Tiene precisión de 50 centímetros, ¿verdad? ¿Cierto? Tiene el servicio que usted está utilizando. El tema, ven acá, el tema de la latencia que les decía, 7 segundos, eso es lo que habitualmente se maneja para este tipo de correcciones, ¿verdad? Que es lo que viaja la corrección desde Alemania hasta Inglaterra, después de Inglaterra lo sube un satélite geoestacionario, y el satélite geoestacionario después lo manda a su posición, o por internet, ¿cierto? Habitualmente eso es lo que se demora. Y acá ven el levantamiento ya en un ambiente de lo que es Google Maps, ¿cierto? Bastante fácil de poder entender. Y la visualización de los resultados, ¿cierto? Acá, bueno, vuelvo a caer en el tema de Google Maps, pero finalmente aquí voy. Esto lo exporta en un shape, lo entrega para que hagan un sistema de información geográfica o lo que sea, ¿verdad? Y tiene una solución que está bastante a la mano, ¿ya? No es necesario ser un experto, digamos, en mediciones geodésicas para hacer este tipo de cosas, ¿verdad? Esto lo puede hacer cualquiera. El último caso que tengo, para no aburrirlos más, tengo el tema de fotogrametría. ¿Qué tiene que ver la fotogrametría con el GNSS? En realidad tiene harto que ver.
aquí en los puntos de control, ¿cierto? Entonces usted hace digamos, un levantamiento fotogramétrico, levanta diferentes o captura diferentes fotos, ¿cierto? Y hay un grupo de geomensores midiendo marcas, ¿cierto? Que están en terreno, ¿cierto? Eso se hace cuando no se conoce la pose de la cámara. Cuando usted conoce la pose de la cámara, no es necesario que tenga, digamos, marcas en terreno. Y el objetivo de esto es prescindir de los puntos de control, ¿cierto? Porque usted tiene procesamiento de observaciones GNSS a 20 Hz, 20 posiciones por segundo, en donde quiere básicamente darle la coordenada de la cámara en el minuto en que tomó la foto. Eso es lo que quiere, coordenada precisa para la cámara en el momento que adquiere la foto, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Con esta ecuación de acá. Esto es una aerotriangulación, ¿cierto? Tiene las posiciones, las coordenadas de la foto, la distancia focal calibrada, tiene acá las coordenadas de la foto, pero en términos de lo que son las coordenadas de GPS. Entonces, aquí es donde usted pone el valor que midió el GPS, por lo tanto, lo único que le queda determinar son las coordenadas del punto. Usted invierte, son millones y millones de ecuaciones, ¿cierto? Invierte este sistema, ¿cierto? A través de aproximaciones y obtiene las posiciones de diferentes puntos de paso, ¿cierto? En lo que es el concepto moderno de aerotriangulación, ¿verdad? Y bueno, también están las rotaciones, ¿cierto? Que van acá expresadas con estos números de acá, ¿cierto? Pero finalmente a lo que quiero llegar es que aquí usted pone las posiciones de alta precisión que han sido capturadas con GNSS, ¿cierto? La preparación de los datos, aquí están todas las fotos, ¿cierto? Pero esas fotos habitualmente tienen posición de un GPS por código. Entonces, ¿qué es lo que le digo yo? Reemplace esa posición por código por una posición precisa, código y fase, diferencial. Ahí están las posiciones de las cámaras, ¿cierto? ¿Y cómo se hace? Con esto, usted instala una base y la gracia de esto es que como el avión, saquen la cuenta, el avión vuela a 80 kilómetros por hora, entonces usted tiene 20 posiciones por segundo, calcule cuántas mete, digamos, en ese segundo, ¿cierto? Volando a 85 kilómetros por hora, ¿ya? La gracia es poder darle con un marcador de evento, la cámara se activa, ¿cierto? Pop, toma digamos, una foto y eso, digamos, el sistema lo entiende muy bien porque le asigna una posición con GPS. Si ustedes dividen esas 20 posiciones por segundo, está tomando datos cada 0,05 segundos. Entonces, suponga que la cámara se activó en el 0,03, interpola entre el inicio y entre los 0,05, ¿cierto? Interpola una posición, pero no puede interpolar entre 0 y 1 segundo porque ya se le pasó todo, digamos, el vaivén que tiene el avión. Por eso tiene que ser, ni siquiera en tiempo real, tiene que ser en postproceso con alta velocidad, ¿ya? 20 posiciones por segundo y lo que tiene usted, digamos, es esto. Yo no soy experto fotogrametrista, ¿cierto? Pero bueno, aquí tiene las posiciones de las cámaras, ¿cierto? Es bastante precisa. Y si quiere una vista tridimensional, eso es lo que voló el avión, ¿cierto? Distintas líneas, ¿verdad? Acá hay una ensalada de cuestiones, ¿verdad? Pero de aquí partió, tomó la base y después empezó a hacer la línea de vuelo, hizo, digamos, acá una especie de espiral y aterriza. Todo eso usted lo tiene en alta precisión. Y el resultado final, una ortofoto, ¿cierto? Y acá, bueno, toda la gente que hace geomática, también algunos geomensores, ¿cierto? Ya empiezan a trabajar con este dato, pero detrás de eso está todo el potencial que les entrega GNSS. Muchas gracias.